Buenas noches jóvenes, ¿cómo están? Hoy les he preparado este video con la resolución del ejercicio que quedó pendiente en la última clase del día lunes. El enunciado dice así: en la siguiente reacción química, calcule, literal A, la velocidad de la reacción y literal B, la velocidad de desaparición del ion hidrógeno. Conociendo previamente que, durante los 10 primeros segundos, la molaridad del ion yoduro que está aquí, decae de 1 molar a 0,86 molar. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Bueno, es sumamente fácil. En primer lugar, tenemos que verificar que la ecuación esté convenientemente balanceada, tanto entre los reactivos como entre los productos. Es decir, vamos revisando, en primer lugar, los átomos de hidrógeno. Tenemos 2 hidrógenos acá y 1 acá, son 3. Acá tenemos 2. Entonces tendríamos nosotros que balancearlo de la siguiente forma. Si acá tenemos 3 átomos de hidrógeno y acá solo 2, es conveniente que nosotros primero hagamos un desequilibrio, ¿no? Le aumentamos el agua para que suban a 4 moléculas de hidrógeno y acá solamente nos faltaría poner un 2 acá, porque ahí tendríamos 2 hidrógenos más 2 hidrógenos, 4. 2 por 2, 4 hidrógenos. Este coeficiente me obligó a subir el número de oxígenos, que ahora son 2. Y acá ya están 2, está balanceado. En cuanto a los ioduros, el ioduro de la izquierda tiene apenas un átomo de ioduro y el de la derecha está con 3 átomos de ioduro. Entonces, balanceo con un coeficiente 3. Y listo, ya está balanceada toda la ecuación. En segundo lugar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantearnos una tabla de datos. Pues estos valores que nosotros vamos a tener como datos nos van a servir para reemplazar en la fórmula general que ya habíamos analizado, la fórmula del cálculo de la velocidad de una reacción química. Entonces, creamos nuestra tabla de datos poniendo lo siguiente. Primero, las incógnitas. ¿Qué vamos a calcular? Primero, la velocidad de reacción. Segundo, la velocidad de desaparición del ion hidrógeno. Entonces, ponemos velocidad de reacción y luego velocidad del ion hidrógeno. Conociendo previamente que durante los 10 primeros segundos, esto sería el dato del tiempo, delta T igual a 10 segundos, mientras que dice que la molaridad del ioduro decae de 1 molar a 0,86 molar. Quiere decir que 1 molar es el valor inicial y 0,86 molar sería la concentración final. Entonces ponemos concentración inicial del ioduro, ponemos así con un sub i entre corchetes y un i al lado que nos indica que es el valor inicial de 1 molar y la concentración final de este ioduro decae hasta 0,86 molar. Listo. Con esto entonces ahora empezamos a resolver, a desarrollar nuestro ejercicio. Para el cálculo de literal A, velocidad de la reacción, entonces comenzamos de la siguiente forma. Literal A, cálculo de la velocidad de reacción, es igual. Tenemos que hacer este cálculo para cada uno de los componentes de la reacción. Es decir, primero para el agua oxigenada, el H2O2. Y esto se calcula de la siguiente forma. Ponemos una fracción en donde en el numerador le colocamos el número 1 y en el denominador vamos a poner nosotros el coeficiente de este compuesto, es decir, del agua oxigenada. El coeficiente es 1. Previamente le ponemos un menos, ¿sí? ¿Por qué le ponemos un signo negativo? Es que sabemos que estos reactivos, cuando empieza la reacción química, comienzan a desgastarse, comienzan a desaparecer, para dar lugar a la aparición de los productos, porque al inicio tenemos solamente concentraciones de reactivos y tenemos 0 productos, pero cuando la reacción química comienza, entonces hay un desgaste de los reactivos y comienza a formarse
los productos. Entonces, por eso pongo negativo para el agua oxigenada, porque esto comienza a desgastarse al iniciar la reacción. Y esto se multiplica por otra fracción en donde tenemos la variación de la concentración de la sustancia, en este caso el agua oxigenada, dividido para la variación del tiempo, porque esa es la velocidad de la reacción, es decir, concentración por unidad de tiempo. Luego, esto también a su vez será igual al otro reactivo. Ponemos menos la fracción en donde pongo 1 en el numerador y en el denominador pongo el coeficiente de este compuesto, en este caso del ion hidrógeno. A continuación ponemos otra fracción en donde en el numerador ponemos la variación de la concentración de hidrógeno dividido para la variación del tiempo. Lo mismo hacemos para el caso del yoduro. Ponemos igual, la fracción que corresponde a este compuesto es ¿cuál? Es 1, la primera fracción contiene antes que nada el signo menos, recuerden, siempre el signo menos, 1, y en el denominador ponemos el coeficiente de balanceo, que es 3. ¿Sí? El coeficiente de balanceo es 3. Luego ponemos acá otra fracción en donde colocamos la variación de la concentración del yoduro dividido para la variación del tiempo. Esto a su vez es igual. Le vamos a seguir colocando acá igual a la velocidad de reacción para el caso de los productos va a ser de la siguiente forma. Similar a lo que hemos hecho entre los reactivos, pero cambiando el signo. ¿Por qué? Ahora ya vamos a poner un signo positivo. Vamos a dejar positivo porque estos compuestos empiezan a producirse recién, empiezan a formarse, entonces por eso positivo. Cuando los reactivos se desgastan, ponemos negativo, por eso para el agua oxigenada negativo, para el hidrógeno negativo y para el yoduro negativo. Para los productos, entonces aquí ponemos la fracción, signo positivo, en el numerador ponemos el número 1 y voy a utilizar el negro, y en el denominador el coeficiente, que es este de acá. Cuidado con colocar este de acá, esto no es un coeficiente, esto es un subíndice. El coeficiente es el que se encuentra antes del signo. Entonces, tenemos acá el número 1, porque es coeficiente 1, y acá la fracción en donde ponemos la variación de la concentración de la sustancia química, que en este caso es los 3 átomos de yoduro, dividido para la variación del tiempo. Igual, acá ponemos un medio, porque corresponde, no, siempre en el numerador va el 1 y en el denominador el coeficiente de balanceo. Entonces, un medio de la concentración del H2O, del agua, colocado entre corchetes, dividido para la variación del tiempo. Si yo quiero calcular la velocidad de la reacción química, puedo utilizar cualquiera de estos componentes, cualquiera. Esto me va a dar la idea de que yo puedo calcular con cualquiera de estos, pero en este caso particular yo debo utilizar aquella relación matemática o aquellas fracciones en donde yo tenga la mayor cantidad de datos, ¿sí? Es decir, si a mí me dicen que yo tengo la concentración inicial de yoduro, entonces significa que esto es lo que voy a utilizar. De todos estos compuestos químicos que tenemos acá, yo tengo como dato la concentración inicial y concentración final del yoduro, del I menos del I menos. Entonces es este de acá. Entonces señalamos, porque esta es la fracción en donde tenemos los datos, y utilizamos esta para calcular la velocidad de la reacción. Entonces tengo velocidad de la reacción es igual
a menos un tercio, que multiplica a la concentración final del yoduro menos la concentración inicial del yoduro. Y esto dividido para la variación del tiempo, ¿sí? Es decir, tiempo final menos tiempo inicial. Recuerden que estamos utilizando esto, la variación del tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. Variación de la concentración de yoduro es concentración final del yoduro menos concentración inicial del yoduro. Y vamos sustituyendo. Continuamos con esto, igual a menos un tercio. Y acá, en esta fracción, vamos colocando en el numerador concentración final del yoduro, 0,86, menos concentración inicial del yoduro, que es este dato de acá, es 1. Le coloco entre corchetes, porque esto es concentración, y pongo la unidad de medida, que es molar. Y en el tiempo final, la variación es T final, que sería 10 segundos, menos 0. 10 menos 0 es 10. Esta es la variación del tiempo, medido en segundos. Porque me dice durante los 10 primeros segundos. Inicia en 0 y termina en 10. Entonces, operando todo, restando, multiplicando por menos 1 y dividiendo para esto de valor, me va a dar un valor total de 4,64 por 10 a la menos 3 molar por segundo. Recuerden que podríamos, en vez de molar, ponerle directamente ya moles por litro y por segundo. Moles por litro es concentración molar y el segundo se mantiene. ¿Sí? Entonces, este es el dato que nosotros conseguimos, 4,67 por 10, 67. ¿Listo? Por 10 a la menos 3. Esta es la velocidad de la reacción. Y esta sería ya la primera respuesta. Entonces ponemos acá respuesta número 1. Para hacer el siguiente cálculo, entonces tendríamos que ir a esto, ¿no? Tendríamos, esto ya está, y me falta la velocidad de desaparición del ion hidrógeno. Este es el ion hidrógeno. Aquí voy a calcular la velocidad de desaparición. Entonces, para el cálculo de la velocidad de desaparición sería delta concentración. Vamos a ponerle así, cálculo de la velocidad de desaparición del hidrógeno. De esta forma, ¿sí? Tal como lo hemos hecho acá. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Como me pide el cálculo de la velocidad de desaparición del hidrógeno, le ubico al hidrógeno acá en la reacción y corresponde al segundo término. Y vengo acá a la ecuación de la velocidad de la reacción, voy al segundo término, este es el primero del agua oxigenada, el segundo del hidrógeno está acá. Entonces, me voy acá. Y utilizo velocidad de reacción y utilizo el término que me permita realizar ese cálculo. Es decir, velocidad de la reacción es igual a menos un medio que multiplica a la variación de la concentración de hidrógeno en función de la variación del tiempo. En función de la variación del tiempo. Bien, entonces como nosotros tenemos que vamos a calcular la velocidad de desaparición del hidrógeno, entonces ese término está indicado aquí. Usted dirá, pero ¿por qué no despejo todo esto de acá? Y le saco el delta T y le multiplico a este lado. No puedo hacer esto porque toda esta fracción me está indicando la velocidad de desaparición del hidrógeno. Todo esto, toda esta fracción.
Lo que me estorba aquí sería esta fracción del menos 1/2. Y esto tendría que pasarle al otro lado de la ecuación para poder resolverlo. Usted dirá, pero ¿y no tengo la velocidad de la reacción? Sí la tengo. Acabo de calcularla en el ítem anterior. Entonces pongo 4,67 por 10 a la menos 3 moles sobre litro por segundo. Igual. De esta fracción, esta le paso el denominador con el signo al otro lado, multiplicando a este número. Es decir, menos 2 que multiplica a todo esto. ¿Ya? Obviamente, como se fue con todo y signo, acá solamente se queda 1 multiplicando por esto. Y me queda esto como delta, concentración de iones de hidrógeno sobre delta T, que significa que todo esto significaría velocidad de desaparición del hidrógeno. Entonces, solamente este término le multiplico esto y como resultado me sale lo siguiente. Le voy a poner el resultado de esta operación a este lado, debido a que me falta el espacio para continuar. Entonces, este valor es fácil, ¿no? El 10 a la menos 3 se mantiene por 10 a la menos 3 moles por litro, perdón, moles sobre litro por segundo. Se mantiene la base 10, pero este 2 multiplica todo esto, y lo cual me sale 9,34. Negativo, obviamente. 9,34 por 10 a la menos 3 moles sobre litro segundo. Ahora, esta es la respuesta número 2. Si ustedes se dan cuenta, aquí se mantiene el signo negativo porque estamos hablando de la velocidad de desaparición de este compuesto. Este compuesto empieza a desaparecer, a consumirse. Por eso el signo negativo significa que se consume. Entonces, el hidrógeno se está consumiendo con esta velocidad, con 9,34 por 10 a la menos 3 moles por litro durante cada segundo. Esa es la velocidad de desaparición del hidrógeno. Ahí ya pueden ustedes tomar una captura de pantalla acerca de la resolución de este ejercicio, que si ustedes se dan cuenta no es nada complicado. Listo. Con todo esto que acabamos de resolver, con el ejercicio que resolvimos en clase, estaríamos listos para el día jueves presentar nuestra evaluación escrita acerca de algunos ejercicios que yo les propondré para que realicen, para que podamos realizar en clase. Eso es todo, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.